Seguimos en Leña Saviori, en la pantalla del canal cooperativo. Y ustedes saben, le hemos contado en las diferentes ediciones del noticiero, el próximo sábado serán las elecciones en la Cooperativa Popular de Electricidad, no solo aquí en Santa Rosa, sino en todas las localidades interconectadas. Y vamos a charlar acerca un poquito de esto y de los proyectos que vienen a futuro con el presidente del Consejo de Administración de esta CPE, con Manu Simpson. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias bien. por venir. Bueno, a ustedes por invitarme. Bueno, primera pregunta relacionada un poco con las elecciones. Una lista única, que es la celeste, se ha dado plazo hasta cierto día, creo que fue el 6 de septiembre, no se presentó otra lista como ha pasado en años anteriores. ¿Cómo lo sentiste? ¿Como un respaldo a la conducción, a lo que ha sido este año? ¿Qué análisis se hizo internamente? Y bueno, un poco el análisis, sentarnos a analizar, porque igual la elección es una actividad que se debe continuar y esa tensión de cumplir con todos los requisitos y todo lleva mucho tiempo, pero sí sentarse a analizarlo es algo importante. Y uno empieza a construir algunas ideas, a tratar de analizar, porque todo hay que analizarlo, ¿no? En la vida. Y sí es cierto que nosotros hemos tenido algunos cambios que nos planteamos el año pasado, porque ciertamente tener una oposición como fue el año pasado te ayuda también, que lo hemos dicho en otro momento, a replantear algunas cuestiones. Una de ellas era cómo nos estábamos comunicando. Yo creo que la comunicación la mejoramos, pudimos mejorarla muchísimo, por lo menos la sensación que nos da cuando uno habla y comenta y ve que lo que uno dice llega de otra manera. A lo mejor antes por ahí no le estábamos encontrando la vuelta, no es porque no hiciéramos comunicación, sino que quizás estábamos enfocándonos en otro aspecto. Bueno, empezamos a hacer una variación, tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande este año comunicacional por la coyuntura que tenemos. No olvidemos que hemos atravesado aumentos de tarifa que había que explicarle al asociado, de dónde venían, por qué eran, o por lo menos los impactos que creíamos que podía llegar a tener y las precauciones o las herramientas que como cooperativa le íbamos a dar para que ellos pudieran afrontarlo. Entonces, ese ejercicio nos hizo comunicar mucho más. Yo creo que eso se ha visto, ha mejorado sustancialmente tener más canales como las redes sociales. Entonces, bueno, por ahí de alguna manera, desde ese hablar con el asociado, yo creo que ha mejorado y eso ha hecho que el asociado pueda visualizar otras cosas que siempre se hicieron y que a lo mejor no tenían esa visibilidad. Sí, y en ese punto también poner en valor una opinión personal, digo, te lo pregunto para ver si compartís o no, el rol social de la cooperativa, el estar en los barrios, que siempre estuvo pero hoy se visibiliza, los talleres, hoy llevándolos la cooperativa a otros pueblos como Anguil, proyectando, ¿por qué no?, a futuro llevarlo a algunas otras localidades, aumentar la oferta de talleres para los asociados y asociadas en la cooperativa. Todo eso que también se fue sumando este año. Sí, por eso digo un poco lo vinculo con la comunicación, porque en realidad nosotros talleres hemos tenido hace 20 años y esas cosas, y quizás es cierto que no estábamos. Y este año incorporamos las localidades, fue un desafío decir, bueno, era una deuda pendiente, bueno, pudimos articulando incluso con Cultura de la provincia para ir a Anguil, entonces tenemos nuestros talleres, estamos proyectando hacia otras localidades. La vía institucional que hemos tenido siempre, que la hemos reforzado mucho, también con este beneficio de aceitar esas cosas, y bueno, siempre a las instituciones intermedias, con ese vínculo cercano que tenemos, un vínculo de organización también, de colaboración, con los clubes, con los centros de jubilado, con las comisiones vecinales, con las escuelas. Entonces, bueno, es un trabajo que lo hemos hecho siempre, pero quizás lo hemos replanteado, lo hemos construido o fortalecido, evidentemente, así como en los talleres, como vos lo mencionás, el vínculo institucional está, pero bueno, siempre hay que estar reavivándolo. Y en cuanto a proyecciones, digo, es un contexto económico complejo para pensar en hacer inversiones quizá de gran magnitud, pero ¿qué se puede proyectar? Teniendo en cuenta esto, ¿no? El contexto económico adverso, que obviamente la cooperativa no le es ajeno, pensando en lo que será lo que queda de este año y el 2025. Sí, el otro día me preguntaron algo así y yo lo que comentaba era, porque hacían como una pregunta respecto de, por ejemplo, la generación de energía, que nosotros nunca dejamos de estudiar esos temas. Son temas que uno cuando sale públicamente es porque, bueno, tiene a lo mejor la intención de ya reafirmar un camino, pero nosotros estamos estudiando
estamos estudiando la generación de energía, estamos estudiando la telefonía celular, nunca resignamos esas banderas. Lo que bueno, hay contextos, ¿no? Que uno tiene que evaluar un análisis responsable, en el sentido de que uno gestiona, pero gestiona un sistema social y de sus propios asociados. Entonces, por lo tanto, cuando vas a dar un paso tiene que ser firme, y eso lleva un contexto de análisis técnico, político, social y del contexto en el que nos vamos moviendo. Tiene que ver la economía, tiene que ver un montón de situaciones que se generan en lo cotidiano de la vida en sociedad, básicamente. Entonces, no hemos resignado, estamos trabajando, analizamos temas. Había un contexto en su momento, ahora se está cambiando y lo estamos siguiendo de cerca respecto de la generación, respecto de la telefonía. Por lo tanto, nuestra aspiración es siempre ir ayornándonos a esas cosas y también a las nuevas formas de atención, de respuesta, que hemos mejorado mucho en el sentido de cambiamos un poco la estrategia de respuesta a los reclamos de asociados, reclamos en el buen sentido, ¿no? Cuando hay un problema, cuando hay... hemos incorporado nuevas formas de, por lo menos, por ejemplo, en telecomunicaciones, cómo ayudar al vecino que a veces se sentía un poquito desamparado, en el sentido que, perdón, en el sentido de que uno podía llegar hasta determinado lugar en la prestación de servicio, sí, y adentro de la casa no, en las redes internas. Y bueno, eso se implementó y mejoró mucho. Manu, en ese punto mencionaste el tema de telefonía celular. Quiero reparar un ratito en eso, porque fue un viejo anhelo, una vieja lucha de la cooperativa. La semana pasada estuvo sentado Andrés Zulueta de Empatel, charlando con nosotros acerca de este tema, de que obviamente en un contexto nacional adverso, porque en el discurso del oficialismo a nivel nacional no existe la palabra cooperativa, no existe ni siquiera la posibilidad de poder pensar en un nuevo operador, en alguien que pueda disponer de señal de celular. Ya está bastante claro quiénes son los operadores multinacionales. Y él decía, bueno, quizá hay que pensar en otra estrategia, en otro tipo de cuestiones. ¿Hasta dónde se puede llegar? Siempre tuvimos el anhelo de las frecuencias reales, de ser un operador real, por lo menos en una alianza quizás provincial o con muchas provincias. Había todo un escenario que se podía generar, un esquema que uno podía imaginar. Entre pymes incluso se llegó a hablar en un momento también. Eso hoy podemos decir que es muy difícil, que yo creo que es prácticamente imposible por el contexto en el que estamos. No obstante, hay otras variantes, que es lo que vos decís, aquella vieja operación virtual, que en su momento se planteó como alternativa y no era realmente una posibilidad para nosotros por distintas cuestiones técnicas, económicas y de la madurez que tenía el sistema en el país. Hoy es algo que nosotros tenemos que analizarlo, no podemos escaparle a ese análisis y lo estamos haciendo. Bueno, y siguiendo, esto tiene que ver también con convenios con empresas que son las dueñas de la frecuencia. Claro. Entonces vos estás en una posición de cierta desventaja, si se quiere, o por lo menos de dependencia respecto de lo que vos vas a dar como servicio con quién es tu proveedor, porque también sería una competencia. Entonces, bueno, es algo que estamos analizando, que está puesto en el escenario. No podemos decir nada todavía en ese sentido, porque no hemos podido arribar a una decisión, pero bueno, en este aspecto, tanto como en las otras cosas, como un camino a seguir, ¿no? Como un objetivo que tenemos que tener y lo tenemos, de hecho. Es una opción que antes se miraba quizás muy de costado y hoy un poco más cerca. Y por lo menos en ese impasse de que era y que no había un escenario de una madurez suficiente, hoy creemos que estamos analizando justamente qué nivel de madurez, qué nivel de inversiones y qué nivel de posibilidades uno podría tener para incorporarse. Hablaste vos, mencionaste los dueños de las frecuencias. Una de ellas, por ejemplo, es Claro, la empresa con capitales mexicanos, que ha desembarcado en la ciudad con el 5G, o es una de las novedades que justamente charlábamos el otro día con Andrés Zulueta. ¿Esto representa algo a la cooperativa? ¿La cooperativa lo puede ver a Claro a futuro como un competidor? Digo, si quisieran inmiscuirse en el mercado de Internet, por ejemplo. Bueno, el mercado de Internet
no hay por lo menos no tenemos una señal de que, porque la infraestructura que plantean es puramente para celular, las antenas 5G, que es lo que plantearon como a prueba incluso, porque 5G, el despliegue 5G es mucho mayor al de una antena para brindar un servicio. De todas maneras, bueno, uno tiene los recaudos y hace que empiece también a ver estas cuestiones, porque uno está en la obligación de ver cómo es el escenario. Yo creo que en el corto o mediano plazo no vamos a tener esa problemática en cuanto a la competencia de lo que es la fibra, porque la fibra hoy no tiene en lo hogareño no hay nada mejor que una fibra. Pero bueno, siempre estar atento y son cosas que van a ocurrir, por supuesto que van a ocurrir porque funciona así. Claro, Si no es claro, será otro. Nosotros lo que tenemos que estar fuertes, que es para lo que trabajamos todos los días, es con la prestación del servicio y algo que es el diferencial nuestro, que es el asociado sabe que nosotros damos respuesta, sabe que atendemos los problemas y que los atendemos nosotros. Hablando de atención a los asociados asociadas, un proyecto que viene de algunos periodos ya, algunos años, que tiene que ver con el nuevo edificio. ¿En qué está eso? ¿Hay avances? ¿Se puede comentar algo? Sí, nosotros en principios de año hicimos el pliego para la demolición de la parte que quedaba hacia atrás del edificio, que es lo que el nuevo edificio tiene como proyecto, avanzar, que era toda la parte de oficinas administrativas y todo, bueno, había que tirarlo abajo. Pero todo en la calle Raúl Veías. Todo sobre la calle, pero más cerca de lo que es el patio de la cooperativa, claro. Son varios metros. Bueno, esa parte toda se hizo el pliego, se licitó, se aprobó la licitación y se acomodó todo eso y se demolió porque a partir de ahí se tenía que investigar todo el piso cómo está, la parte de bases y todo. Y ahí estamos con el con el pliego de licitación, que ya queda poquito, para terminarlo con esos detalles técnicos de lo que era, lo que no se podía ver en ese entonces, que después de la demolición se puede, para incorporarlo y ya convocar a las empresas para una licitación, ¿no? El proceso de licitación, que sería ya una constructora. ¿Se pone algún plazo a la cooperativa para finalizar el nuevo edificio o no? El plazo sí, el plazo estaba siempre relacionado a partir de cuando empecemos, porque si no habíamos, viste que como lo que es concreto es poner la obra en marcha, porque todo lo que es papeles siempre o se demora o se atrasan porque uno tiene que presentar. Pero yo creo que 1 año y medio, 2 años necesitaríamos para la obra en sí, que es la idea que tenemos. Claro. Pero bueno, en el momento cero, que tiene que ser este año de inicio de la obra, bueno, estamos con el tema de la licitación. Vuelvo un poco al principio, a esto que hablábamos de lo que se había dado cuenta la dirigencia de la cooperativa que tenía que dar de cara a la sociedad. Vos hablabas de lo comunicacional, hablamos un poco del aspecto, el vínculo social. Digo, no hablo de valores, por ahí principios, porque creo que la cooperativa los tiene claros y son la guía, pero hay algo algunas de estas cuestiones que se ha tenido que ir modificando por pedido del asociado. Hay otras cuestiones a las que hay que atender hoy, que quizá antes no estaban tan presentes. Sí, bueno, como vos dijiste recién al principio, en lo comunicacional cambió el mundo. Entonces, llegar por ahí como un desafío, casi yo te diría que un desafío, no en lo concreto de un proyecto de servicio, pero sí de poder comunicarte con los asociados jóvenes. Eso es fundamental porque las generaciones, todos crecemos y van incorporándose a la vida institucional de la cooperativa también los chicos jóvenes y eso era y las chicas, ¿no? Y era es un desafío que tiene que ser tan importante como el encarar cualquier servicio. Eso es una de las cuestiones. Después, por otro lado, esto de escuchar al asociado, una de las respuestas fue el reclamo de lo que te decía, no reclamo, sino que era una sugerencia, ¿por qué no dar una mano puertas adentro de la casa? Que por más que la cooperativa no tiene, bueno, de alguna manera se construyó eso es yo te diría es casi único, porque no hay, averiguando, no hay empresas que incursionen adentro porque también puede generar otros problemas, si hay una falla o algo, bueno, hasta dónde, los alcances. Creo que no existe casi un soporte como el que estamos armando y ni hablar de la calidez, que eso yo lo quiero remarcar, porque la calidad de los chicos y las chicas nuestros en el call center y el acercamiento que tienen con los asociados, que aparte no es algo que uno lo invente, porque yo lo escucho de la propia gente que habla con uno y que siempre te comenta por el rol que me toca tener, ¿no? Entonces es algo que hemos evolucionado muchísimo y que
creo que somos bastante pioneros en el aspecto de cómo ayudamos a la persona en el interior de sus conexiones y de su disposición del equipamiento. Entonces el sábado, elecciones muy importantes para esta cooperativa, como lo son cada año, ¿no? Así es, y bueno, por supuesto, invitar a todos, es la vida institucional, más allá que sea elección, no es una elección partidaria política, sino que es una elección para el respaldo de una empresa social que lo que hace es intervenir en la vida de nuestra día a día y que es respaldar el funcionamiento y la existencia ante tanta cosa que hoy vemos que es despojado de humanidad, ¿no? Gracias por venir. No, como por siempre. favor, Un gusto recibirte. Gracias. Manuel Simpson, el presidente del Consejo de Administración de la CPE, en lo que será la previa de las elecciones, la asamblea que se va a estar desarrollando el próximo sábado en Santa Rosa, en Toay y en todas las localidades interconectadas a esta CPE. Nos vamos a una pausa, ¿les parece? Quédense que ya venimos.